Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca del tema que se llama prueba estadística de aleatoriedad. Longitud de corridas arriba y abajo. Está conformado nuestro equipo por Carvajal Colín, Anedit, Cruz Medina, Freddy Yamir, Rojas López, David Arturo, Tirado Rocha, Jesús Mijael, y por último su servidora Montoya Vallejo, Ángela Nereida. Muy bien, empecemos con una introducción acerca de este tema. Existen algunos métodos disponibles para verificar varios aspectos de la calidad de los números pseudoaleatorios. Si no existen, se recomienda al analista o a la persona que está realizando el cálculo usar estos métodos cuando se realice una simulación. Ahora, sobre la prueba de corridas. Una prueba de corridas es un método que nos ayuda a evaluar el carácter de aleatoriedad de una secuencia de números estadísticamente independientes y números uniformemente distribuidos. Es decir, que dado las series de números se pueden determinar si son o no aleatorios. Ahora pasemos a un ejercicio que vamos a evaluar. El objetivo de este es probar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa de que si son independientes o no respectivamente. Esto quiere decir que si tenemos una hipótesis nula será independiente y una hipótesis alternativa no lo será. Para empezar, obtenemos números pseudoaleatorios. Estos los podemos obtener por medio de Excel con la fórmula igual aleatorio, o también ponerlos nosotros, depende de la cantidad que queramos. En este caso son 10. Ahora, utilizaremos S, que esta es una condicional, que agarraremos RI más RI menos 1. Esto quiere decir que primero vamos a comparar si R2 es más grande que R1. En el caso de que sea mayor, pondremos un 1 y en el caso que no, un 0. Ahora le cedo el control a mi compañero Jesús Mijael. Bueno, ahora entramos a términos de llenado de la tabla en el apartado de número de corridas. Para definir el número de corridas, antes hay que contabilizar las corridas que se deberán obtener en un valor previo. Para esto, deberemos definir qué es una corrida y qué no es una corrida. Usando los valores que colocamos en el apartado de S, veremos si hay algún cambio entre los datos. Por ejemplo, si alguno de los números que conseguimos llega a ser superior a 1, entonces esto va a ser apropiado para poder decir que existe una corrida. Si el número no supera el número 1 en concreto, vamos a colocar un 0. Independientemente de los números pseudoaleatorios que hayamos generado, vamos a tener diferentes resultados. En el ejemplo que estaba hablando mi compañera Ana, podemos observar que la mayoría de nuestros resultados fueron superiores a 1. Bueno, en el primero podemos ver el cambio de 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Cómo es que vamos a nosotros identificar el número de corridas? Pues muy sencillo. Para empezar, nuestra primera celda se va a quedar vacía, debido a que antes del 1 no existe ningún otro número, por lo que no podemos definir si existe un cambio o no. Posteriormente a la primera celda, podemos empezar a comprender un poco más de qué va este procedimiento. Verán, al decir que existe algún cambio, nos basamos en la celda de S, bueno, en la columna S, que nos representa que de 1 a 0 existe un cambio. Y colocamos un 1 porque existe un cambio. En el caso de 0 a 1, lo mismo, existe un cambio, entonces, ¡pum!, se pone un 1. Posterior a eso, llegamos al apartado en el cual nosotros empezamos a notar el cambio de los resultados al agregarse ceros. Por ejemplo, de 1 a 1 no existe ningún cambio, así que el resultado en el número de corridas va a ser 0. El mismo caso en la celda siguiente, de 1 a 1 no existe cambio, se coloca un 0. Con lo que acabamos de ver podemos definir por completo que si se presenta algún cambio de valor entre R1, por decirlo de algún modo,
que vendría siendo este, y R2, que vendría siendo el de abajo, entonces el resultado va a ser positivo, por verlo de algún modo. Si no existe ningún cambio, el resultado va a ser negativo. Ahora paso a cederle el control a mi estimado amigo Arturito. Arturito. Gracias, compañero Jesús Tirado. Le seguiré hablando más del problema. Ahora vamos a ver el valor de co. Este se obtiene sumando la cantidad de corridas obtenidas de los intervalos que se obtuvieron de S de unos y ceros, los cuales son 7 corridas. Para continuar con esta explicación, les mostraré el documento que nos mostró nuestro compañero Jesús, el cual es aquí son 7 corridas, las cuales se obtuvieron usando los valores de S, los cuales aquí sacamos que el número de corridas que tenemos 2 y aquí tenemos 5, cuales ya sumamos únicamente y nada más sacamos que son 7 corridas obtenidas de este problema. Buenas tardes, compañeros y maestra. Yo les voy a explicar lo que sería la siguiente tabla y el por qué se va a realizar esta. Bueno, en esta segunda tabla lo que se va a hacer es revisar si el conjunto, revisar si las tablas que son los números aleatorios, al igual que la columna S, número de corridas y co, si son dependientes o independientes. Y para poder lograr esto, se tiene que conseguir lo que sería para conseguir esto, se tiene que realizar esta siguiente tabla, que es para obtener el valor de tabla, que esto sería como que el concentrado total de todas estas tablas. Ok. Para poder lograr esto, como ya se puede ver aquí, tenemos que crear un conjunto de datos que nos ayudará que nos dará el valor de tabla total. Bueno, lo primero que vamos a ir agregando en esta segunda tabla, que sería la n, son todos los valores que poseen números pseudo aleatorios, que para este ejemplo solo se ocuparon estos 10 valores. Como son 10, este es el número que se tiene que ingresar en la columna n. Para la siguiente columna, que es alfa, aquí digamos que es un valor predeterminado. Para este caso vamos a ocupar un 95% del valor, un 95% se puede decir. Y por eso es que se pone el 0.05, porque es la representación de un 95%. Bueno, le permito lo siguiente a mi compañero David. Gracias, compañero Freddy Cruz. Les seguiré hablando del encontrar el valor esperado. Para entender qué es el valor esperado, como su nombre lo dice, es el valor que se espera, digamos, de la tabla que estamos realizando. Lo que es para sacar este valor se utiliza la siguiente fórmula: 2 por n menos 1, todo entre menos 1 entre 3, el cual, si no se acuerda, para recordar, n es el número de datos que tiene que obtenimos del número de corridas, el cual les mostraré a continuación la explicación en el documento de Excel donde hemos estado trabajando nuestros compañeros Jesús y Fred. Ahora aquí en el documento de Excel, como les mostré, para obtener el valor esperado, realicé la fórmula que era 2 por el valor del número de datos, que aquí son 10, de acuerdo al problema, el cual
le restamos 1 y todo eso lo dimos entre 3, el cual se obtiene que es 6.3333. Y eso es todo, y ahora continúa mi siguiente compañero. Bueno, sigamos. Lo que toca es la varianza. La varianza no es el conjunto de datos. La varianza, su siguiente fórmula es 16. Aquí, como se muestra aquí arriba, es 16 por n de el 10. Se cierra el paréntesis, menos 29 entre 90. 16 y 29 son datos constantes. Siempre se van a repetir. En cualquier caso, siempre se van a poner. Para eso, como se muestra aquí, es 16 por la celda J2. Se cierra el paréntesis, menos 29 entre 90. Luego, el estadístico es estadístico de prueba, es el estándar Z. Su fórmula es la siguiente: al valor absoluto de la diferencia del número de corridas CO menos el valor esperado de las corridas dividido entre la raíz cuadrada de la varianza. Aquí, como podemos ver, aquí está la fórmula. Aquí, disculpe. Aquí ponemos un igual apps, la celda J2 menos L2 raíz cuadrada de la celda N2, y le ponemos enter y va a salir automáticamente el resultado del estadístico y da 0.501. Y a continuación le voy a ceder el control a mi compañero David. Vale, buenas tardes otra vez. Bueno, yo voy a explicar lo que es el valor de tablas en sí. El valor de tablas es básicamente, bueno, para conseguir dicho valor tenemos que primero obtener todos los datos anteriores de las columnas anteriores para poder realizar dicho dato y comprobar si estas tablas son dependientes. Para esto para esto se utiliza el valor de tablas. Bueno, en el ejemplo que antes se había mostrado, aquí podemos ver que el valor de tabla es 1.95, etcétera. Lo que hicimos aquí fue primero buscar lo que sería el valor z y multiplicarlo por alfa, que en este caso es 0.05, y dividir este dato entre 2. Para poder lograr esto, ocupamos un elemento en Excel que nos muestra, que nos ayuda a hacer dicho cálculo de forma exacta, que es inversa normal estándar. Aquí, para poder realizar el cálculo, ocupamos lo que sería 1 menos K2 es el valor de alfa, que es 0.025, y aquí lo dividimos entre 2 para que nos salga este valor que está aquí en valor de tabla, que es 1.95, 99, 63, 98.5. Para poder comprobar si el valor de tablas de los números pseudo aleatorios son dependientes o independientes, seguimos la siguiente regla, que es esta. El valor del estadístico es menor que el valor de tablas, significa que no se rechaza H0 y por lo tanto los datos son independientes. Aquí podemos ver que el valor de tablas es mayor que el valor estadístico. No, de hecho, siguiendo la regla, aquí dice que el valor estadístico es menor que el valor de tablas. Aquí podemos ver, mejor dicho, que el valor de estadístico, que es 0.501, es menor al valor de tablas, que es 1.95, 99, 63, 98.5. Por lo tanto, podemos concluir que los datos ingresados, los datos de los números son datos independientes. Y con esto damos fin a este ejemplo. Lo siguiente que mostraré son las referencias bibliográficas con
y que tenga linda tarde, compañeros y maestro.